Tengo entendido que Python también trabaja bajo Linux. También trabaja como Java. Sí. Python se pasa por las 7 capas también. Sí. Porque el profe de Pancho a nosotros nos decía que él lo tiraba como talla así, que Python se usa para programar juguetes, porque también se usa harto en esa área. Sí, Python Sí, pues tú puedes programar microcontroladores, ¿cierto? Placas, sensores, pero también puedes hacer la parte de aplicación, la parte de capa superior. Sí, bastante. Y por eso digo, para mí el lenguaje que tiene mejor interfaz es que menos me gusta. Ah, si me sorprende igual, sí. Pero a mí, yo creo que a mí no me gusta porque no lo entiendo. Y yo me pongo. Es que de verdad, tu programa en Visual Basic, tu programa en Java, se te olvida parte de Java. Te confundiste Ya, recuerden que lo último que estuvimos viendo es que nuestro servidor ya está funcionando y creamos algunos sitios de acuerdo a diferentes puertos, ¿cierto? Si estoy viendo en la página por defecto de Internet Information Server, estoy viendo el puerto número 80, ¿cierto? Y así creamos el puerto 81 para crear nuestro primer ejemplo de, ¿cierto?, de programación net, que fue un sitio hecho en HTML. Si yo veo el código fuente, veo todas las líneas, fue el primer ejercicio que hicimos, ¿sí? Luego hicimos un segundo sitio y lo asignamos por el puerto 82, y este fue ya, ¿en qué lenguaje? Todavía sigue siendo, mira, ahí está la línea 1, 2 y 3, sigue siendo el lenguaje HTML, pero cuando logramos hacer nuestro tercer ejercicio, este ya fue en ASP, ¿cierto? Los anteriores los pudimos hacer en un bloc de notas, el tercero ya lo hicimos, por ejemplo, en Dreamweaver a modo de ejemplo, y ya cuando veo mi código fuente, ¿qué pasa ahí? Ahí está la diferencia. La línea 1, que no aparece o no es visible, es la línea de ASP, y como es un lenguaje de backend, no es visible para el cliente. Hay dos líneas que no se muestran, ni la 1 ni la 9. Y sí se muestra el resto, porque el resto es HTML y se compila por el lado del cliente, frontend. ¿Cierto? Esa fue lo que nosotros especificamos. ¿Ya? Vamos a hacer otro sitio ahora, el taller 4. Creo que vamos en el taller 4. Para publicarlo en el servidor y hacer ya algo un poquito con formulario, ¿ya? En esta ocasión lo vamos a hacer en Dreamweaver y luego vamos a tener que implementar el servidor de base de datos SQL Server y luego Visual Studio, ¿cierto? Va a empezar a hacer cosas más avanzadas, ¿ya? Hasta que nos vamos al break. Si quiero hacer, recuerden, los sitios en forma local, debo crear una carpeta en mi máquina que vaya a tener el mismo nombre de la carpeta que va a estar alojada en el server, ¿cierto? ¿Sí? La idea es mantener un orden. Entonces, en este caso, si vamos por el orden correlativo, sería nuestra carpeta taller 4. Creo que taller 4, ¿cierto? Sí, deberíamos ir en el mismo orden. Taller 4 lo hago en mi máquina local, ¿ya? Y creo en el servidor también un taller 4, ¿cierto? ¿Necesito ir directamente a la máquina? ¿Lo puedo hacer por FileZilla? ¿Cierto? Puedo hacerlo por FileZilla. No requiero entrar directamente al servidor. Por FileZilla me puedo conectar, ¿cierto? Y creo taller 4. Un directorio. Importante no dejar espacio, ¿cierto? No dejar espacio en los nombres y ojalá usar en lo posible solo minúscula. Taller 4. Ya, jóvenes, vamos a, ¿cierto? Tengo creada la carpeta taller 4 en el servidor. Cada carpeta representa un proyecto distinto, ¿cierto? Para ir siendo ordenadito. La idea es que no repitamos los puertos después, nada más que eso. ¿Ya? Y lo primero es que vamos a hacer esto con Dreamweaver para hacer un mini formulario y ver hecho en SP algo y publicarlo al servidor. Después vamos a pasar, recuerden, a Visual Studio. ¿Ya? Dreamweaver en esta ocasión tengo la versión Dreamweaver 8 con la que voy a trabajar porque encontré que una versión un poco más liviana de recursos para levantarla. Estaba disponible CS3 también, la otra versión de Dreamweaver. Y vamos a hacer un proyecto nuevo. De hecho, ahí me dice los tipos de lenguajes que podría crear. ¿Cuál es que tenemos que seleccionar?
ASP tipo BebScript, ¿cierto? BebScript. Entonces voy a seleccionar un proyecto ASP.BebScript en el Dreamweaver. ¿Ya? ¿Cierto? Vamos guardando el proyecto en la carpeta que estamos creando en el equipo cliente. Lo voy a llamar index.asp. ¿Sí? Index.asp. Y lo va guardando. ¿Ya? Por defecto genera al inicio del formulario el tags ASP, ¿cierto? Como explicábamos en el slide anterior, que era lenguaje, BebScript y definía la codificación, ¿cierto? No sé si alcanzamos a verlo por ahí. La primera línea. ¿Sí? La primera línea que generamos. Tenemos un formulario, también tenemos que generar otro documento que reciba los datos de un formulario, ¿cierto? ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Que en la programación del lado del servidor existen dos procedimientos, dos formas de traspasar elementos de uno a otro. ¿Ya? Hay un procedimiento que se llama, o método que se llama post, y hay otro que se llama get. Entonces, por lo tanto, nosotros, por ejemplo, si nuestro index vamos a generar un formulario con unas cajas, ¿cierto? Que estas pueden ser unas cajas de texto, unos text field, podrían ser unos radio buttons, unos checkbox, que son elementos de HTML para marcar o cargar, en este caso, un dato. También voy a generar un botón que grabe y un botón que borre. La pregunta es que el index que estamos creando nosotros, index.sp, va a recibir los datos que yo voy a llevar acá, ¿cierto? Pero necesito traspasarlos a otro documento y que ese otro documento lo envíe después a la base de datos, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a ocupar los procedimientos POST o métodos POST y métodos GET. Entonces voy a tener otro documento que voy a crear acá, que se va a llamar, ¿cierto? Formulario.sp, y él lo que va a hacer es recibir las cajas que le envío del otro documento y después mostrarlo en pantalla. ¿A dónde lo va a enviar lo que va a recibir? A una base de datos futura. ¿Sí? Cuando yo paso el elemento, la palabra o el carácter que llevo en la caja, esta, en estricto rigor, va a pasar por el navegador web cifrado o no cifrado de acuerdo a como yo tenga. ¿Ya? Por lo tanto, el texto va a pasar ahí. Cuando usamos el método POST, va en el navegador. Y puede ser capturado también, ¿cierto? Si no es cifrado, yo podría ver, en este caso, la palabra que llevo y la contraseña que estoy cargando en el equipo, ¿cierto? POST es pasar de un documento a otro documento que reciba y ese lo envía ¿a dónde finalmente? A una base de datos. Ya. Si uso GET, el procedimiento GET hace algo diferente. El GET no necesita a otro archivo que tome el dato y lo envíe, sino que él solo lo hace. Lo carga directo, es decir, cargo y podría mostrar el resultado en la misma página. En cambio, el POST necesito cargar y después aquí yo veo lo que grabé en el otro documento. POST de documento a documento, GET en el mismo documento. Los procedimientos cambian. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. POST es el más utilizado porque tomo un formulario, llevo mis datos y los veo en el otro, ¿cierto? El GET, tomo mis datos Y los pasa por el navegador. los paso directamente por el navegador y los muestro en el mismo documento. ¿Ya? Entonces, para nuestro ejercicio, como lo vamos a hacer con POST la primera vez, necesitamos hacer dos archivos. Uno que sea el formulario y otro que reciba el formulario. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestro index va a ser el formulario y el otro documento va a recibirlo. Entonces, creamos inmediatamente otro documento SP, ¿ya? BebScript, y lo vamos a llamar mostrar.sp. Entonces, voy a tener el index ASP y el mostrar ASP. ¿Sí? Dos archivos. Mostrar y el index. El index va a capturar y el mostrar va a recibir y después en pantalla efectuar, ¿cierto?, la visualización del documento. ¿Ya?
index y mostrar. Esto para hacer ejercicios más o menos sencillos. Index y mostrar SP. Los dos son de tipo VBScript. En el index, ¿cierto? Para ir a hacerlo un poco más rápido, lo vamos a hacer en vista de diseño, ¿cierto? No es que seamos diseñadores, ¿cierto? ¿Ya? Pero sí vamos a trabajar un poco diseño para hacer el formulario más rápido y se genera el código en forma interna, ¿ya? Entonces el index, yo cambio mi vista a diseño, cambio mi vista a diseño en el Dreamweaver y voy a agregar o insertar un formulario. Insertar formulario. ¿Cierto? En las pestañas de herramientas se van a encontrar con insertar formulario. ¿Sí? Insert. ¿Ya? Y marco una línea roja en vista de diseño, ¿cierto? Pero en vista de código, el formulario se crea. La idea es que lo personalicemos. Denle un nombre. Formulario ID, formulario, nombre, formulario. Y me dice con qué método va a trabajar. Post. Por lo tanto, él va a recibir variables y las va a enviar a otro documento. El action todavía está en blanco, ¿cierto? Me indica comillas dobles porque todavía no le digo cuál es la página. Ahora le puedo decir cuál es. Entonces, ahí yo le digo que la acción se va a ir a mostrar.asp. Va a cargar en el otro documento. ¿Ya? Y vaya guardando uno y otro. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Bien hasta ahí. Vamos trabajando en vista de diseño para ser más rápido porque aquí necesitamos ir avanzando en esas funcionalidades. ¿Ya? Nuestro formulario, ¿cierto? Que está en la línea roja, yo cambio vista de diseño. Vamos a hacer una tabla para hacer las cajas y los botones. ¿Ya? Y de hecho, en la misma, dentro de la línea formulario, estoy sobre dentro, me voy a insertar y van a encontrar tabla, ¿cierto? Pinche tabla, pinche la tabla, y ahí le va a decir cuántas columnas, filas quiere. ¿Ya? Lo que vamos a hacer nosotros es un formulario sencillo. Vamos a registrar 3 cosas en una futura base de datos, ¿cierto? Y vamos a crear después nuestra tabla, nuestra futura tabla de la base de datos, ¿cierto? Se va a llamar usuarios y vamos a registrar 3 campos de usuario, lo más sencillo posible. Usu, root, usu nombre y un uso apellido, lo más sencillo todavía. 3 campos, usu root, usu nombre y usu apellido. Clave principal va a ser usu root, sencillo, súper sencillo. Entonces, si yo voy a registrar 3 campos en una futura tabla, el formulario va a llevar los 3 campos, ¿cierto? 3 campos. Yo me estoy imaginando ya cómo va a ser el diseño, ¿sí? Sí, profe, va a ser de 3. Va a ser, ojo, la columna y fila. Sí. Voy a ocupar 2 columnas, ¿cierto? Y yo lo voy a demostrar por qué. Y vamos a ocupar 4 filas. 4 filas. ¿Por qué 4 filas? Porque vamos a dejar una fila para los botones. Para que organicemos pantalla. 4, 2. ¿Ya? Y le digo aceptar. Entonces, así me queda mi formulario, ¿cierto? ¿Sí? Sencillito. Si quiere usted aquí aplica lo centra, ¿ya? Align Center. ¿Habían usado Dreamweaver, cierto? Sí. Align Center, ¿cierto? Para dejarlo al medio. El border, que es lo que indicaba, el ancho de cómo se va a ver la tabla. Entre más grande el número, más grueso el valor de la tabla. Border 1, border 2, border 3, ¿cierto? ¿Sí? Póngalo en vista de diseño para hacerlo más sencillo. Ahí tengo mi tabla, ¿sí? 2 columnas, 3 celdas o 3 filas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En la izquierda vamos a escribir los textos, las etiquetas, y en la derecha van a ir los campos o text field para llevar root, nombre, apellido, ¿cierto? Sí. Para la futura tabla. Y los 2 últimos de abajo los vamos a dejar para 2 botones, que tienen que ir sí o sí en un formulario, ¿cierto? Uno para grabar y el otro para arrepentirme, ¿cierto? Que puede ser el borrar, por ejemplo. ¿Ya? Y podría existir un tercero, cancelar, por ejemplo, para evitar, ¿cierto?, hacer la grabación. Entonces voy a escribir, ¿cierto?, la etiqueta root,
nombre, apellido, ¿ya? En la izquierda. Esto, ojo, piense que está sin diseño, está en blanco. Tenemos nuestro formulario en bruto. La idea es después aplicar hoja de estilo, diseño, todo lo que usted quiera, ¿cierto? Es para ver la funcionalidad primero, ¿ya? Y en la derecha van a insertar los objetos de formulario, que en este caso hay varios tipos. Está el campo de texto, ¿cierto? Área de texto, ¿cierto? Hay menú desplegable u otro. Nuestro campo, nuestra etiqueta es un text field, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? ¿Campo texto o área de texto? Text field. Campo texto, sin etiqueta, tras el formulario. ¿Por qué se dice que vaya tras el formulario? Es para que cuando yo presione el botón grabar, cargue por el método post las variables. Si le digo que es con el método get, sería antes del formulario, ¿ya? Para que no envíe y cargue en la misma página, ¿ya? Entonces ahí está. Y se genera una caja de texto. Revisemos cómo se llama esta caja. Vaya al código fuente. Hay un input text, text field. Y la idea es que le demos el mismo nombre del campo que va a llevar. Va a ser un... ¿Qué va a ser? Un root. Root. Como esto está listo, yo puedo hacer esto. Copiar. Como los tres van a ser cajas de texto y las voy pegando en la celda. Lo que tengo que hacer después cada una es editarle el nombre, ¿cierto? Para que se llame root, nombre, apellido. Entonces me voy al código. Claro, porque si no, como están duplicadas, me va a decir root 1, root 2, root 3. Entonces sería root, nombre y apellido. Ya, y ahí tendría mis 3 cajas. Ya, 3 cajas. Como no tenemos definido, ¿cierto? Nosotros podíamos darle inmediatamente los largos a las cajas. Por ejemplo, el root, yo sé que voy a utilizar un largo ¿cuánto? 12. El nombre un largo 10 y el apellido un largo 10. 12, 10 y 10 caracteres en cada uno de ellos, para evitar, ¿cierto?, escribir ilimitadamente. O si no, ¿qué pasaría después si yo no valido o no hago el largo de la caja? ¿Cierto? Escribiría más caracteres de lo que se van a guardar después en la tabla, o en la futura tabla a seguir. Entonces, ahí, ¿qué es lo que defino? ¿Cierto? En root, ¿cómo defino el largo? ¿Cierto? ¿Qué función? ¿Cómo defino? Con max len. Max len. ¿Cierto? Max len 12. El apellido y el nombre van a ser max len largo 10. Nombre y apellido max len largo 10. El Dreamweaver va usando un asistente, ¿cierto? Sí. Asistente de código, autocompletación. Esto es HTML, hasta ahí, ¿cierto? Es puro HTML. ¿Cierto? Puro HTML. ¿Ya? ¿Qué más aplicamos? Tenemos root, nombre, apellido. Si usted quiere aplicar HTML5, ¿qué podría poner acá? Hay una función de HTML5 que se llama required. Required igual true. ¿Qué significa que aplique el required igual true? Que es requerido para mandar el formulario. Exactamente, que el campo no puede ir en blanco. Required igual true. Puede ser dos estados, true o false. Es booleano, muy bien. Required igual true. Required igual true. ¿Ya? Y hay otro campo que podríamos agregar nosotros acá, que es para darle una sugerencia a la persona de lo que vamos a digitar, el placeholder. ¿Qué es el placeholder? Un texto predefinido, claro, que aparece en pantalla y cuando yo quiero digitar, desaparece. También lo vamos a agregar. Entonces, placeholder, ¿cierto? Y va el mensaje. Por ejemplo, yo le voy a dar
le voy a enseñar, ¿cierto?, al usuario de cómo sería el root. Placeholder igual, comilla doble, y escribo el root, ¿cierto?, para que sepa cómo tiene que digitarlo. Ya. Es un texto donde que funciona en HTML5, ¿cierto? Placeholder, voy a hacer también uno para el nombre. Le digo su nombre y un placeholder para su apellido. Ya, y guardamos. Todo esto no podemos saber cómo funciona todavía, ¿cierto? No sabemos. ¿Ya? Nombre, root, apellido, con placeholder y required. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que insertar los botones. ¿Ya? Van a ser 2 botones en las últimas 2 cajas. ¿Ya? Los botones están acá. Insertar elemento de formulario. ¿Cierto? Y está, botón. Tiene que estar pinchado en la celda que usted quiere agregarlo, ¿cierto? En la celda de la izquierda abajo, en esta, va a ir el botón grabar y en la derecha el borrar. Entonces a la izquierda, formulario, botón. ¿Ya? Tras el formulario, si me pregunta, porque va a ser por método post y se crea el botón. Miren, y este botón, ojo, los botones son iguales, la diferencia es la función que cumplen. Yo lo copio en la otra celda y voy a tener 2 botones enviar. La idea es que ahora los diferencio. Ahora los voy a diferenciar uno y otro. Me voy al código fuente. ¿Ya? El primer botón es tipo submit. El submit es para enviar cierto variable a otro documento. Y el otro es reset, ¿cierto? Y cuando no quiero que haga nada, se declara tipo botón. Botón que es inactivo. Entonces este va a ser grabar, ¿cierto? Y su valor también va a ser grabar, para que muestre en pantalla el mensaje. Y el otro, en vez de ser submit, va a ser tipo reset. Y este va a ser borrar. Borrar. Y también aplique un required. Required, ¿cierto? Igual true. Required igual true. Entonces estamos haciendo el esquema de nuestro formulario, de cómo quedaría. ¿Ya? En una mezcla de ASP con HTML. ¿Ya? El otro, ¿cierto? El que va a recibir, el mostrar, ¿cierto? Como todavía no tenemos declarado la carga del contenido ni lo que va a hacer, solamente un mensaje, ¿cierto? Por ejemplo, usuario registrado, ¿cierto? O grabó. Entonces ahí voy a hacer una celda. Voy a agregar una tabla, perdón. Una tabla de 2 filas, una columna. La voy a centrar. Align Center. Y aquí el mensaje, por ejemplo, usuario registrado, ¿cierto? Damos por hecho que guardó y las mandó a la variable, ¿ya? Solamente para que hagamos la prueba. Usuario registrado. Y debe tener un botón que vuelva, un hipervínculo, ¿cierto? ¿Que vuelva a dónde? A la página anterior, ¿cierto? La página anterior. Ahí vamos a poner un volver.
Ahí está entonces. Tengo un vínculo que dice href index.sp volver. Súper sencillo. ¿Cierto? Súper sencillo. Devuelve la página anterior. Entonces el index graba y va a mostrar, y el mostrar va al index nuevamente. Ya. Con lo que tienen hasta ahí, el último paso es que lo suba al servidor. ¿Ya? Y vamos al break. Ya a la vuelta del break, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer el sitio virtual, asociarlo a la página para poder visualizarla, ¿cierto? Lo único que necesito ahora, para que hagan un break, ¿cierto? Es que este ejercicio que hicimos de 2 archivos, este formulario, ¿cierto? Que se compone de 2 partes en ASP, lo suban al taller 4 por el momento. Nada más que eso. A la vuelta, váyanse al break a comer algo y hacemos la parte de la configuración del sitio virtual. Tiene que buscar, ¿cierto?, su taller 4 y lo sube. Hasta ahí vamos.